Bienvenidos a este webinar en el que trataremos el tema de la legalización de los libros contables correspondientes al ejercicio 2015. Bueno, antes de nada me presento, soy Carmen González, responsable del departamento CAI Conta dentro de CAI Sistemas Informáticos, y lo primero que haré es explicaros un poquito cómo vamos a desarrollar esta reunión. Lo vamos a dividir en dos partes fundamentales. Una parte en la que os expondré pues un poquito así muy de pasada, os nombraré la normativa y luego veremos una parte totalmente práctica de cómo se realiza este proceso desde CAI Conta, y una segunda parte en la cual vamos a establecer un bloque de preguntas en las que, bueno, pues nos plantearéis cualquier duda que se os pueda ocurrir al respecto, y lo que sí os agradezco es que lo hagáis precisamente en esa segunda parte de la reunión. ¿Por qué? Porque la pantalla donde vais a escribir las preguntas, donde yo podré ver las preguntas que vosotros escribís, la voy a tener oculta para realizar la exposición de una forma un poco más cómoda, entonces no las voy a ver. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a entrar en materia. ¿Qué normativa debemos tener en cuenta a la hora de presentar los libros contables en nuestro registro correspondientes al ejercicio 2015? Bueno, pues debemos de tener en cuenta primeramente la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su internalización, que en su artículo 18 establece que todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios, sean de la clase que sean, por lo tanto también los de actas o los de socios o los de acciones nominativas, deben ser cumplimentados en formato electrónico y deben legalizarse telemáticamente antes de los 4 meses siguientes al cierre del ejercicio. Tendremos también presente la instrucción del 12 de febrero de 2015 de la Dirección General de Registros y el Notariado, que nos indicaba, por ejemplo, que obligatoriamente y en cualquier registro mercantil que utilicemos, la legalización de libros se realizará de forma telemática única y exclusivamente. Como sabéis, anteriormente los registros tenían cada uno, digamos que cierta capacidad de decisión al respecto, ¿no? A partir de esta instrucción del 12 de febrero de 2015, este tema se unifica y todos los registros van a actuar de acuerdo con las mismas premisas. Todo esto sacando de contexto, por supuesto, el tema del año pasado, la vorágine que se organizó en los últimos días por la sentencia de un tribunal de Madrid que un poco tumbaba o parecía que tumbaba lo que decía esta instrucción, ¿no? Otra instrucción que debemos tener en cuenta es la del 1 de julio de 2015, también de la Dirección General de Registros y Notariado, sobre mecanismos de seguridad de los ficheros electrónicos que contengan libros de los empresarios presentados a legalización en los registros mercantiles. Y esto es un poco como consecuencia, precisamente, del lío tremendo que se montó en los últimos días de abril del 2015 por las protestas que surgieron y la posterior sentencia sobre los mecanismos de seguridad de los ficheros que se estaban transmitiendo al registro. Esta instrucción, precisamente la del 1 de julio del 2015, lo que introduce es la posibilidad de enviar encriptados o cifrados algunos de los ficheros que forman parte de la legalización de los libros. Y por último, tendremos en cuenta también la resolución de 29 de enero de 2016 del ICAC, en relación a el cálculo del periodo medio de pago a proveedores a incluir en la memoria para los que incluyáis la memoria en vuestros libros a legalizar. Bueno, ¿qué novedades tenemos este año? Bueno, este año la principal novedad es que podremos encriptar archivos o determinados archivos, porque no todos los archivos que se envían al registro mercantil son encriptables o cifrables. Solamente nos permitirán encriptar o cifrar el libro de actas, el libro de detalle de actas, el libro de actas del Consejo, el de detalle de actas del Consejo, el libro registro de contratos del socio único con la sociedad unipersonal y el libro de socios. Esos son los únicos libros que vamos a poder encriptar.
Por otra parte, en cuanto al tipo de fichero que se va a enviar, es exactamente igual que el año anterior. Es un fichero comprimido, un fichero zip, en el cual va a contener todos los libros que deseéis legalizar, tanto los que estén cifrados como los que no lo estén. ¿De acuerdo? Y en esos ficheros irán acompañados, igual que el año pasado, de la huella. ¿Cómo se va a llamar ese fichero? Ese fichero va a tener esta forma. Es decir, los 2 primeros dígitos LL, legalización de libros, los 5 siguientes es el código del registro mercantil ante el cual se presentan y los demás es el NIF de la empresa. ¿Vale? Es decir, el programa, cuando hagamos el proceso, veréis que el fichero le va a dar un nombre de este tipo. No podéis cambiarle el nombre. Es muy importante. El fichero tiene que llamarse de este modo. No podemos cambiárselo. A nivel de usuario, desde Kaiconta, los cambios, sabéis que siempre intentamos que sean lo más pequeñitos posibles, para que vuestro trabajo se realice aproximadamente del mismo modo, pero obtengamos alguna cosita más. En este caso, lo que hemos incorporado es el proceso de cifrado. Os voy a enseñar la pantalla simplemente para que veáis que tenéis aquí a la derecha una columna que es encriptar, en el cual habrá que marcar un check en los libros que deseéis encriptar. Simplemente, eso es la única novedad que vais a tener a nivel de funcionamiento, a nivel de usuario, con respecto al año anterior. Debéis recordar que tenéis que cubrir los datos del presentante, que también para ahorraros trabajo, esos datos, si los ponéis aquí en datos identificativos, como veis, son los mismos, los volcará directamente en la pestaña de datos presentante. O sea que no vais a tener que escribirlos una otra vez, simplemente si lo ponéis en maestros datos identificativos. Recordaros también que debéis disponer de una impresora virtual PDF para que podamos generar los distintos ficheros que debemos presentar y con todas estas herramientas tenemos suficiente para pasar directamente a realizar una presentación, una legalización de los libros. ¿Qué cuestiones debéis revisar, o siempre es aconsejable revisar, antes de proceder a generar los ficheros definitivos? Bueno, primero, en utilidades acerca de, debéis comprobar que la versión es la 111. Esa es la primera cuestión que debéis tener en cuenta. Lo siguiente que debéis hacer ya a nivel de comprobación de datos contables sería un rastreo de anomalías para que nos revise si hubiese alguna cuestión que nos pudiese influir. Luego debemos hacer la regularización y cierre del ejercicio. Como sabéis, simplemente necesitáis cubrir los campos de concepto y ya sería suficiente. Y calcular el estado de cambios. El estado de cambios, procesos, cálculo de CPN, y sabéis que solo tenéis que pinchar en la calculadora y decirle que sí. Bueno, debéis, algún tipo de comprobación básica, como ver que el patrimonio neto del estado de cambios coincide con el del balance de situación. Vamos a comprobarlo. Y efectivamente coincide. Y bueno, una cuestión que debéis tener en cuenta y que estoy comprobando en varias ocasiones, que sí que me sorprende, es que en archivos datos empresa, ya desde el 2014 deberíais tener el código de balance 300, el código de PIG 300, no el 3 en el caso de pymes. En el caso de abreviado o normal, siempre los de 3 dígitos, el 100, el 200 o el 300. En el caso de pymes será el 300. Y el estado de cambios, el último, el que están en minúsculas, abajo del todo. Esos son los modelos correctos que deberíais tener. Vale. Siempre, nunca está de más recordar estas cosillas para que luego pues nos den menos problemas hacer nuestros cálculos. Bueno, pues vamos a hacer dos ejemplos. Uno sin memoria
y sin cifrar, y otro con memoria, y vamos a encriptar algunos archivos, para que veáis un poco los dos formatos. Porque claro, cuando se encriptan archivos nos va a pedir una contraseña, y esa contraseña, la norma, nos obliga a que las empresas deberán conservar una copia informática de idéntico contenido y formato de los ficheros que se presentan a legalizar, y deben conservar la clave secreta que permita desencriptar los ficheros cifrados. Por lo tanto, ya os adelanto que esa contraseña os la vamos a guardar en la misma carpeta para que no tengáis vosotros que apuntarla a ningún sitio ni nada por el estilo. Ya os la vamos a guardar directamente. Bueno, pues vamos a proceder a hacer la legalización de libros sin memoria. Bien, pues para ello vamos a procesos, legalización de libros. Elegimos, bueno, ponemos la fecha correspondiente, el registro mercantil ante el cual lo presentamos, pues no sé, vamos a coger uno cualquiera. La fecha de impresión, a la mayoría de vosotros os gusta poner, bueno, al final, el último día del año, estupendo, ningún problema. Si solicitáis retención o no en la factura del registro y, bueno, los datos registrales, por supuesto. A continuación, vamos a imprimir el diario. Vamos a suponer que es el 5º año que presentamos los libros. Y balances PIG y estado de cambios. Y aquí vamos a añadir, por ejemplo, como mínimo un acta, ¿no? Como mínimo un detalle, un libro de actas. Los libros de actas los vamos a tener convenientemente transformados en PDF. Recordad que los únicos archivos que podemos encriptar son PDFs. Por lo tanto, tenéis que tenerlo en PDF, sea lo que sea. Vamos a ver uno de actas, pues este, por ejemplo. Le ponemos también, en este caso, pues será, supongo que el 4. Bueno, pues vamos a encriptarlo también. Simplemente pincharemos ese check. ¿Qué es lo siguiente que debemos hacer? Comprobar en la montañita de libros cómo vamos a imprimir los libros. A 8 dígitos, porque si vamos a archivos datos empresa, trabajamos a 8 dígitos, por lo tanto, ahí va, a 8 dígitos. Si es a menos, pues bueno, lo cambiáis y ya está. Vamos a imprimir el diario en formato oficial, el balance de sumas y saldos trimestral con apertura por separado. Si queréis regularización por separado o cierre, o si lo queréis piramidal, simplemente debéis marcarlo. Nos informa que el balance de situación se va a imprimir el código 300, PIG también el código 300 y la plantilla pues no nos interesa porque no vamos a presentar. Bueno, hemos comprobado que se van a imprimir de la forma correcta. Bueno, pues ya solo nos queda pinchar en el botón de la escarapela para crear la legalización. Y bueno, lo vamos a guardar pues en la carpeta libros, en la carpeta registro y le vamos a crear otra carpeta nueva aquí que se va a llamar sin memoria. Vale, pues ya tenemos creada esta carpeta y le decimos aceptar. Se está generando los ficheros correspondientes a la legalización dentro de esa carpeta. Como veis, aquí me está pidiendo la contraseña de encriptación. Pues le vamos a llamar cifrado, por ejemplo. Bien, y ahora tenemos a la vista la huella en papel que solamente nos serviría en el muy improbable caso que tuvieseis que presentarlo en CD. Eso se daría porque os encontréis en alguno de los supuestos que prevé la norma, en situaciones excepcionales en las que es completamente imposible, por la razón que sea, presentarlos de forma telemática. Pese a que sea muy improbable, nosotros somos muy cautos y vamos a guardarnos de igual modo la huella en la misma carpeta, en sin memoria. Le llamamos huella
y así tendremos todos los elementos necesarios para cubrir cualquiera de las eventualidades posibles. ¿Va bien? Perfecto. ¿Tenemos algún problema técnico o se cae la página del registro? Bueno, alguna de las causas que pudiésemos presentarlos telemáticamente, lo haríamos de ese modo. Vamos a ver qué es lo que hemos obtenido. Aquí en registro, en sin memoria, ¿qué tenemos? Tenemos este fichero comprimido. Esto es lo único que tenemos que enviar al registro, ¿vale? Es lo único que tenemos que enviar. Y, como os decía antes, os vamos a guardar con el mismo nombre la contraseña de encriptación. Este archivo, si lo veis, únicamente contiene la contraseña que hemos utilizado para encriptar ese fichero de actas. Una precaución más, no abráis este fichero. Si por curiosidad o porque queráis comprobar cualquier cosa queréis abrirlo, haceos una copia y abrid la copia. ¿Vale? No abráis el fichero, se puede dañar y puede daros problemas. Entonces, como es una copia, lo vais a ver exactamente igual, pues mejor que abráis siempre la copia. Aquí, como veis, dentro tiene pues los balances, el diario y las huellas, que son estos dos ficheros. O sea que ahí está toda la información necesaria para presentar vuestros libros. He intentado abrir actas. El libro de actas estaba cifrado, como veis no nos deja. Tendría que poner la contraseña y bueno, y lo abriríamos. Bueno, esto que no es un acta, evidentemente, es cualquier documento, pero para que veáis que sí que se desencripta. Bueno, pues esto es en lo que se refiere a una presentación de libros sin memoria. Vamos a hacer uno ahora un poquito más complicado. Lo vamos a hacer con memoria y para ello lo primero que debemos hacer es la memoria, precisamente. Lo haremos a través de listados, memorias. En la línea superior, documento, ahí será el documento resultante, no hace falta que le pongáis nada, os lo va a proponer por defecto. Y en la línea inferior, la plantilla, ahí sí es importante que busquéis las que empiecen por 2015, ¿vale? Ese es el formato adecuado. Además, en el primer botoncito podríais incorporar información de la sociedad, pues qué tipo de sociedad es, la fecha de constitución, los datos del registro, el CENAE, los partícipes o los accionistas, incluso el porcentaje de participación. Es algo opcional, pero bueno, es un dato más, algo más que podéis tener ya ahí para las siguientes ocasiones. El siguiente botón, fusionar. Fusionar lo que hace es recoger todos los datos contables que tenéis registrados y trasladarlos a un Word, a una plantilla en la que nosotros hemos incrustado previamente, pues creo que son 800 y pico fórmulas, para que pueda hacer esta serie de cálculos y, por lo tanto, tengáis el documento final para que simplemente lo tengáis que revisar y pasar a PDF. Aquí, como veis, fusión finalizada, pues el siguiente botón lo que hará será editar esa memoria para que podamos verla. Bien, pues aquí la tenemos. Aquí tenemos la memoria con todos sus puntos. Básicamente lo que vais a tener que hacer es revisarlo para eliminar las cosas que no se apliquen a vuestra empresa. Entonces, pues bueno, tendréis que revisarlo en ese sentido, ¿no? Y en la última página, el último punto, el periodo medio de pago a proveedores, ya os lo damos calculado para que simplemente bueno, pues no tengáis que vosotros realizar esta operación. Si queréis saber cómo hemos hecho este cálculo, os lo hemos puesto de una forma totalmente transparente para que la podáis ver. Os lo enseño ahora mismo. En informes, cálculo del periodo medio de pago a acreedores. Por defecto os va a coger el número de la empresa en la que estéis.
simplemente con que le deis a la pantalla, aquí tenéis punto por punto cómo lo hemos calculado, es decir, la fórmula que se acomoda a lo que nos indica la resolución del 29 de enero de 2016 del ICAC, la descripción de qué partidas estamos tomando, incluso el cálculo, los saldos mensuales, los 12 saldos mensuales, la media y el grupo 60 y 62 en el denominador, lo que nos da un cálculo, pues este que veis aquí. Vale, si tuvieseis 2014, yo en mi ejemplo no lo tengo, pues claro, no nos calcula el 2014 porque no tengo datos de 2014. A vosotros sí que os lo calculará también, evidentemente, os va a calcular los dos ejercicios. Bueno, esto es para que veáis cómo hemos calculado ese periodo medio de pago. Bueno, pues volvemos a la memoria, que la tenemos aquí. Bueno, suponemos que la hemos revisado, que la damos por buena. Lo siguiente que haremos será imprimirla en PDF para guardárnosla. Nos la guardamos. Pues aquí, por ejemplo, en cifrado, nos la vamos a guardar aquí. Ya la tenemos en PDF preparadita. Nos lo cerramos todo y nos volvemos al programa. Bueno, los que hacéis la memoria, habitualmente lo que soléis hacer es combinar la memoria con los balances para, bueno, pues para tener un libro menos. Unirlos, esos dos, el libro de balances y la memoria, para dejarla en un solo fichero PDF. Por lo tanto, ¿qué tendremos que hacer? Bueno, pues primero tendremos que sacarnos los balances a través de legalización de libros. Vamos a tener que poner todos los datos. Perdón, que me falta el año. Vamos a elegir pues cualquier registro. No vamos a sacar el diario, solamente vamos a sacar los balances. Vamos a suponer que es pues el 7º año en este caso. No vamos a adjuntar actas ni nada por el estilo porque este fichero va a ser provisional. Vamos a hacer después el definitivo. Entonces, pues aquí en libros, en registro directamente, vamos a guardarnos los balances. Y la huella que nos va a mostrar en pantalla ahora, pues la vamos a desechar porque no nos sirve. No nos sirve para nada. Bueno, pues ya tenemos el archivo que acabamos de crear con los balances. Lo que vamos a tener que hacer es descomprimirlo para utilizar lo que nos interesa, que es esto, balances. Datos no nos interesa, nombres tampoco nos interesa, lo podemos incluso borrar. Y lo único que nos interesa es balances, lo abrimos y también vamos a abrir la memoria, que la habíamos guardado por aquí. Esto casi mejor me lo voy a poner, si me perdonáis, aquí, para que esté más ordenado. Aquí también memoria. Vale, ya tenemos los dos archivos abiertos. Ahora tenemos que decidir cuál de los dos queremos que esté en primer lugar, en orden, en el fichero conjunto que vamos a crear. Vamos a desear que esté en primer lugar el balance. Bueno, pues vamos a empezar a combinarlo. Estos dos ficheros. ¿Cómo? Vamos a archivo, imprimir, por supuesto con una impresora PDF. Yo tengo PDF Creator, pero hay varias que os pueden servir. Le decimos imprimir y le decimos poner en cola de impresión. Bien, ahí lo tenemos en cola. Ahora nos vamos a la memoria y hacemos lo mismo. Archivo, imprimir, en una PDF, imprimir y ya está. Ahora veis que en cola tenéis los dos ficheros. Por lo tanto, para unirlos, lo que haremos será pulsar la tecla control del teclado y con el ratón seleccionar los dos ficheros. Y luego pinchar en este botón, combinar.
lo que hará será transformar esos dos ficheros en un único fichero, al cual le pondremos un nombre. Ya está. Ya tenemos un único fichero. Y ahora a continuación le diremos imprimir, le pondremos un nombre, soléis llamarle inventario y cuentas anuales. Uy, qué mal escribo, un momentito. Inventario y cuentas anuales. Y le diremos guardar. Y lo guardaremos, pues aquí, por ejemplo, dentro de registro en cifrado, porque ya va a ser... perdón, aquí en registro. Todavía no es el definitivo y quiero guardar en cifrado ya lo que voy a enviar al registro. Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, ya tenemos todos los elementos preparados para hacer la presentación definitiva. Vamos a cerrar todos los ficheros para que no nos confundan y verlo de una forma más clara. Bien, pues vamos a ello. Procesos, legalización de libros. Bueno, no recuerdo cualquiera. Este, por ejemplo, vamos a ponerle el día de hoy. Aquí 31 de diciembre. El tomo 1. La memoria ya la tenemos por separado y unida a los balances, por lo tanto ya no la pinchamos. Los balances tampoco, porque ya los tenemos también. Y el número de orden del diario habíamos dicho que era el 7. Y ahora aquí abajo vamos a incluir el inventario y cuentas anuales, que vamos a decirle dónde está. A través de estos 3 puntitos buscaremos dónde lo tenemos, que lo habíamos puesto en el escritorio, en libros y en registro. Y se llama inventario y cuentas anuales. ¿Vale? Y era el número 7 también. Y por ejemplo, el libro de actas. Y también le vamos a decir dónde lo tenemos, en PDF. Recordad que siempre tienen que estar en PDF si queréis encriptarlos. Esto por aquí en documentos, pues actas. Y este pues seguramente será el 6. Y además esta la encriptamos, como siempre, para que nuestros datos estén seguros. Bueno, pinchamos la escarapela y ya lo vamos a guardar en su sitio definitivo, el que vamos a transmitir al registro. Este que le vamos a poner dentro de la carpeta cifrado. Y bueno, nos pide la contraseña. Bueno, pues ahora le vamos a llamar contraseña. Obviamente lo que queráis podéis poner. Vamos a imprimirnos la huella, y como he dicho antes, es un exceso de precaución, pero bueno, en estos casos siempre es mejor que sobre a que falte y no nos cuesta demasiado el guardar esta huella. Pues ahí lo tenemos. Hemos terminado. Vamos a ver qué tenemos. Vamos a tener exactamente lo mismo. Es decir, vamos a tener un archivo comprimido, que es este. Es lo único que tenéis que enviar al registro, insisto. No necesitáis ni pasar por Legalia, ni adjuntar nada más. Todo va contenido ahí. Y la contraseña guardada por si os hace falta. En algún momento os piden que desencriptéis algún fichero. Suele suceder, pues eso, bajo mandato judicial habitualmente este tipo de cuestiones. Pues eso es todo el proceso que tenéis que hacer desde KaiConta. Como veis es muy sencillo y ya lo siguiente que os toca hacer es entrar en la página del registro, simplemente abrir vuestra sesión con vuestro nombre y contraseña y
cubrir la instancia y, bueno, en algún momento os pedirá que incorporéis el fichero. Este es el fichero que vais a tener que incorporar. Nada más. No tenéis que hacer ninguna otra cosa. Pues por mi parte no tengo más cuestiones en principio que contaros. Entonces, si os parece, ahora hacemos un brevísimo descanso de un par de minutos para que os dé tiempo a incorporar las preguntas y pasaremos a dar respuesta a vuestras preguntas, ¿de acuerdo? Venga, pues hasta ahora mismo. Bueno, volvemos de nuevo. Vamos a ello. A ver, tenemos aquí preguntitas muy interesantes. A ver, Antón, me preguntas cómo puede el registro mercantil abrir los archivos encriptados para comprobar que los documentos que queremos legalizar son los que contienen en realidad el archivo zip. La respuesta es que no los abre, no puede abrirlos. No puede abrirlos precisamente, es una de las cuestiones que se generan a partir de la polémica del año pasado, ¿no? Entonces, precisamente el registro lo único que va a hacer es asegurar que bajo esa huella, que es la que lo garantiza todo, que bajo esa huella se han legalizado una serie de libros, ¿vale? Y si en algún momento un juzgado te pide que presentes alguno de esos ficheros van a tener que ser copia exacta de lo presentado. Por lo tanto, van a tener que estar sujetos a esa misma huella. Independientemente que luego tú lo desencriptes y que el señor juez pueda efectivamente leer lo que pone dentro, la garantía de que es el mismo fichero es que está bajo esa huella. Entonces es complicado el poner otra cosa que no sea la misma, ¿eh? Entonces la respuesta es que no los abre, simplemente. De ahí surgió toda la polémica del año pasado, que ciertos datos, había pues sobre todo grandes empresas que consideraban que no era seguro que viajase cierto tipo de información sin ningún tipo de control, o al menos sin ningún tipo de encriptación. Vale. Monse, me pregunta sobre el número de orden de los libros de actas. Me pones como ejemplo una empresa que este sea su 5.º año, pero como este es el primer año en el que presentan los libros de actas, ¿qué número de orden se pone? Hombre, a ver, en teoría, como mínimo, tú debes de presentar siempre el libro de actas, el acta firmada en el año anterior, en la aprobación de cuentas del año anterior. Es decir, si estás presentando el ejercicio 2015, como mínimo tienes que presentar el acta de aprobación de cuentas de 2014. En teoría, los libros de actas no deberían estar sin legalizar, deberían estar legalizados. Entonces, el libro de actas quizás lo más habitual es que lleve un número menos, pero nada más. Si bien es cierto que el año pasado, cuando esta innovación de presentar los libros telemáticamente y todas las dudas que se suscitaron, se permitía presentar o legalizar cualquier número de actas, incluso todas las de la empresa. Se podría haber presentado absolutamente todo. Y además la norma también prevé que se pueda legalizar un acta sin haber legalizado actas anteriores. Por lo tanto, pues bueno, lo de la numeración es un poquito más complicado. Yo te sugeriría que hables con el registro sobre este tema. Vale. Antón, me preguntas cómo podríamos calcular el periodo medio de pago en el caso de empresas cuya contabilidad no se lleve directamente en la asesoría, sino en la propia empresa. A ver, nosotros lo que hacemos es partir de los saldos mensuales de los acreedores. Entonces, claro, depende un poco de la información que te esté suministrando la empresa. Es decir, si la empresa te suministra todos los apuntes, pues sí, el periodo medio de pago lo vas a calcular exactamente igual en CAICONTA, porque bueno, son 12 saldos
el saldo medio de esos 12 saldos y luego el total de los grupos 60 y 62. Si no tienes esa información, claro, bastante complicadillo. Hombre, el saldo medio también lo puedes hacer con 2 al año, pero bueno, es un cálculo un poco menos fino. Tienes solamente 2. Depende un poco de la información que te estén suministrando tus clientes en ese caso. Susana, ¿me apuntas si está claro que los libros de actas tienen que ser presentados? El año pasado había salido una sentencia al respecto que lo dejaba en el aire. A ver, lo que ocurrió el año pasado es que salió una sentencia el 28 de abril, creo recordar, 27 o 28 de abril, que nos puso a todos un poco patas arriba, porque de repente, pues unos registros te obligaban a presentar las actas y hacerlo telemáticamente, otros registros te dejaban que lo presentases en CD, otros registros incluso lo admitieron en papel. O sea, fue un poco una debacle tremenda. O sea, no se sabía qué hacer, ¿no? Fue demasiado in extremis la sentencia y yo creo que es que no hubo capacidad de reacción para ordenarlo medianamente. La polémica se suscitaba no por legalizar los libros de actas, sino porque esa legalización se realizaba sin ningún tipo de seguridad en cuanto a su privacidad. Es decir, precisamente el problema es que eso se podía leer o que cualquiera del registro en principio podría haber tenido acceso a los datos y a la información de esas actas. Lo que yo entiendo que jamás estuvo en tela de juicio es que no se legalicen. Lo que sí se cuestionó es cómo se realizaba esa legalización. Entonces, desde luego entendemos que los libros de actas hay que legalizarlos, nos dan la posibilidad de encriptarlos, con lo cual pues salvaguardamos de alguna manera la privacidad de su contenido. Pero yo sinceramente creo que lo que se puso en tela de juicio era el modo de hacerlo, pero no la legalización en sí, porque bueno, siempre se han legalizado de una manera u otra. Antes era pues un libro en blanco en el que le ponían un sellito y luego las hojas eran consecutivas y tenías que ir cubriéndolo. Pero bueno, eso es una forma de legalización también, al fin y al cabo, ¿no? Lourdes, me preguntas ¿de dónde salen los saldos acreedores mensuales para el cálculo del periodo medio de pago? Pues salen efectivamente de ahí. Mira, si lo ves aquí, aquí en informes, en el cálculo, aquí te lo explica claramente. Las partidas de proveedores y acreedores varios por deudas con suministradores de bienes o servicios y quedan fuera expresamente los proveedores de inmovilizado o los acreedores por operaciones de arrendamiento financiero, los leasing. ¿Vale? Entonces es exactamente esto los saldos que estamos teniendo en cuenta. O sea, las cuentas 400, 410, bueno, pues eso, las básicas, las de acreedores. Teresa, me comentas que el registro mercantil solo dará acuse de recibo de unos libros presentados bajo una huella si van a abrir el fichero ZIP, pero el registro no se queda copia del mismo. Efectivamente, el registro no se queda copia de vuestros libros. El registro únicamente hace una labor de registro. Toma nota de que alguien ha presentado una serie de libros bajo una huella determinada, pero no se queda con vuestros datos. Es decir, si en algún momento un juzgado os pide que presentéis unos libros legalizados, no podéis acudir al registro para que os dé una copia, porque no la tiene. Simplemente tiene una nota de que se han presentado y una huella, pero nada más. Bueno, pues da gusto una sesión, una reunión con una participación muy activa, lo cual os agradezco, porque bueno, la verdad es que estar a este lado y tener el silencio más absoluto, pues es así un poquito de desgana, pero bueno, así da gusto. Sobre todo porque este es un tema en el que desde luego hay tantas opiniones y tanta polémica y tantas formas de verlo que siempre hay opinión, siempre hay algún tipo de opinión.
Bueno, no es una calculadora, realmente es un informe. A ver si estáis buscando en un lugar inadecuado. A ver, tenéis que ir a informes, cálculo del periodo medio de pago a acreedores. Ahí lo tenéis, el cálculo. Vale. Bueno, pues parece que no tenéis más preguntitas. Pues si es así, lo único que me queda es agradeceros enormemente vuestra participación en esta reunión. La verdad es que es un tema que nos gusta hacer, pero que también nos encanta que vengáis. Nos sirve para interactuar con vosotros y además yo creo que todos aprendemos, ¿no? Y es bastante más sencillo de ver las cosas de una forma en imágenes que leyendo cualquier explicación o cualquier manual, que por supuesto también tenéis. Tenéis el manual aquí en Atención al Cliente, en Manuales y Guías. Tenéis el Legalización de Libros, que bueno, un poco si os puede servir para refrescaros algún tipo de información, pero bueno, en principio yo creo que es más claro el verla en imágenes todas estas cuestiones, ¿no? Y bueno, lo dicho, que os agradecemos muchísimo vuestra participación, que nos hayáis prestado una parte de vuestro tiempo y os emplazamos para próximas ocasiones en las que haremos seguro más reuniones online en relación a temas así un poquito concretos. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Buenas tardes.